Recording in progress. Bueno. Denme 30 segundos que voy a poner el cargador porque me estoy quedando sin batería, ¿sí? Y ahí continuamos. Bueno, ahí ya estamos, ¿sí? Bien, bueno, respecto a los bancos de memoria, la idea es simplemente identificarlo, es decir, agarrar cualquier mother que yo pueda llegar a ver en un esquema y poder identificar dentro de ese esquema a los bancos de memoria, digamos, no tiene otro secreto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo agarro, bueno, volvemos acá, si yo agarro este mother, no confundir esto que tengo acá, que serían sí los bancos de memoria, con estas otras cosas que tengo acá que todavía no sé lo que son, ¿sí? Y obviamente poder ubicar en el esquema a esto que ya sabemos lo que es, ¿no? El socket del CPU. Sí, simplemente tiene que ver en eso. Fíjense que si yo miro esquemas de motherboard son todos distintos, ¿sí? Este que tengo acá es totalmente distinto, pero lo mismo, yo puedo empezar a encontrar los bancos de memoria, fíjense acá, en este lugar, sin problemas, y los diferencio de este zócalo o esta ranura que tengo acá abajo, ¿sí? Son bastante particulares los bancos de memoria y la idea es que ustedes los puedan reconocer. Vamos hasta ahí. Fíjense que acá los tenemos acá a los bancos de memoria. Bien, lo otro que nos vamos a encontrar son con lo que se denominan ranuras de expansión, que voy a tener de varios tipos. Cuando yo hablo de ranuras de expansión, voy a estar hablando, fíjense, ¿sí? Se ve un poquito más grande ahí, de estas ranuras que tengo acá. Ahora vamos a volver a, digamos, a las imágenes que teníamos. Fíjense que en este caso las ranuras de expansión serían esta que tengo acá, esta que tengo acá, esta que tengo acá, esa que tengo ahí. Alguien se está conectando, ahí admitimos, perfecto. Sí. ¿Puede ser que esas ranuras se llamen PCI? Algunas sí y otras no. Por ejemplo, en este caso, esta sería una PCI, que es la que vamos a encontrar. No, esta tampoco es PCI. Esta es PCI Express también. En este caso, en este ejemplo, ninguna es PCI. ¿Sí? Todas son PCI Express. Fíjate, esta es PCI Express, que se denomina 16X, esta es PCI Express de 1X y esta es PCI Express de 4X. ¿Sí? En eso van a variar. Ahora vamos a explicar qué es cada una de esas cosas. Fíjate, en este mother tampoco tenés ranuras PCI, son todas PCI Express. PCI Express de 1X, y esta de abajo y esta de arriba son PCI Express de 16X. ¿Sí? Profe, en los PCI Express de 16X se coloca a veces la memoria, la placa de video, ¿no? Perdón. A veces no, siempre. Siempre la placa de video. Siempre, es lo único que podemos conectar ahí. Me río porque una vez alguien enchufó en la PCI Express de 16X una plaquita de Wi-Fi que va en las chiquititas y anduvo. Pero, digamos, va solamente la placa de video. ¿Sí? Va solo la placa de video en ese lugar. Y esas serían como las ranuras de expansión. Lo vamos a poner en nuestro Word, así nos queda. Bien, ranuras de expansión. Vamos a anotar a todas las que podemos encontrar, ya que
estamos hablando de eso, dentro de la ranura de expansión me puedo encontrar. Estas las voy a poner entre paréntesis. Hace muchos, muchos años, en un reino muy lejano, existían las placas ISA, ¿sí? Eso por suerte no existe más. Después vamos a encontrarnos con las PCI, ¿sí? Vamos a encontrarnos con las PCI Express, así. Y dentro de las PCI Express yo voy a tener generalmente PCI Express de 16X, que van a ser para placa de video. Y me voy a encontrar con PCI Express de 1X, que van a ser para placas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de placas y qué es esto de la ranura de expansión. Bueno, y puedo encontrarme con algunos slots más viejos, por ejemplo, slots que se denominaban AMR, slots que se denominaban CNR, y quizás me olvide de alguno y después lo agregamos, pero digamos ya no vienen más ese tipo de slots, y un slot también antiguo que vamos a poner acá, qué impresión decir que esto es antiguo, son los slots AGP, que servían también para conectar placas de video. ¿Sí? El slot AGP para conectar placas de video, decir que es antiguo me da mucha impresión, ¿no? Quiere decir que pasó mucho tiempo. Son los slots. Profe, los AGP son los que tienen como una trabita, ¿no? Los PCI Express también tienen una trabita. Ahora los vamos a ver cada uno de los que mencionamos, ¿sí? Y primero vamos con la idea de ¿para qué sirve una ranura de expansión? ¿Sí? ¿Para qué me sirve una ranura de expansión? La ranura de expansión me sirve para agregar una característica. Bueno, ahora la voy a buscar, pensé que tenía la mano. Me sirve para agregar una característica que de fábrica la máquina no trae, ¿sí? O sea que de fábrica la máquina no trae, o que se dañó, y lo que yo puedo hacer es reemplazar esa parte en vez de cambiar la placa madre entera. ¿Qué es lo que quiero decir en criollo? Si yo tengo una placa madre que tiene un conector LAN, que me sirve para conectarlo al router de internet, y cayó un rayo en mi casa y por suerte me quemó solamente ese conector LAN, solamente me quemó la placa de red y no quemó otra cosa, lo que yo tendría que hacer para que vuelva a tener internet es justamente cambiar la placa madre para que tenga otro LAN RJ45 para enchufar el cable. Ahora, lo que yo puedo hacer es irme hasta el chino, ¿sí? Y en el chino pedirle una placa de reemplazo, una placa como estas, ¿sí? La ven acá. Puedo pedir una placa de reemplazo que va a ser una placa PCI y la voy a conectar, fíjense acá, en esta ranura de expansión. Entonces yo encastro eso en la placa madre y automáticamente vuelvo a tener una ranura de expansión. ¿Sí? Ese sería uno de los ejemplos cuando algo se daña o se rompe. Y la otra, digamos, la otra opción que puedo llegar a tener es cuando una placa madre de máquina de escritorio me viene sin placa Wi-Fi, es decir, que no tiene una placa Wi-Fi, y lo que yo hago es justamente ir también al chino y me compro una de estas. ¿Sí? ¿Ven? Me compro una plaquita Wi-Fi de estas. Esto, fíjense que si yo lo comparo con la otra placa que les mostré recién, es distinto el conector. ¿Lo llegan a ver? La ranura es distinta. Esa es de una X. Esta, la que tengo acá con antena, es una PCI Express de una X. Y esta que tengo acá es una PCI común, que no es Express, PCI. ¿Sí? Ojo que también puedo encontrarme con alguna placa, a ver, sí, acá. Miren, esta, por ejemplo, es una que tiene antenas, no tiene las antenas conectadas. Le podemos poner una antena si quieren. Fíjense, no quiere decir que las PCI sean LAN y que las PCI Express sean de Wi-Fi. Fíjense, acá yo tengo una Wi-Fi con PCI y acá tengo una Wi-Fi con PCI Express de una X. ¿Se nota? ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Y las No, dos, no. claro, y las dos son o sea, las dos son de Wi-Fi, nada más que una tiene un formato y la otra tiene otro formato. Entonces, ¿qué me permite una ranura de expansión? Me permite agregar una característica que la placa madre no trae de fábrica. Por ejemplo, una notebook ya de fábrica me trae incorporado el Wi-Fi.
Una máquina de escritorio no me trae. Pero bueno, poniéndole esa placa, yo ya puedo, digamos, tener justamente la conexión de Wi-Fi en la máquina de escritorio. Hay algunos más que ya traen motherboard, no sé, un MSI Carbon. Hay algunos más que ya traen, fíjense, su placa Wi-Fi. ¿Sí? A ver si se visualiza, creo que en este se va a visualizar bien. ¿Ven que ya viene como con la plaquita incorporada? No sé si se ven las antenitas ahí. Pero bueno, no es lo más común, ¿sí? Ven que ya trae soldadas los lugares de las antenas y yo simplemente se lo coloco, ¿ven? Trae estos. ¿Sí? Y ahí lo que yo hago es poner directamente la antena. Pero no es lo más común que vamos a encontrar. Entonces, como un Mother no me trae esta placa, yo en las ranuras de expansión, de forma interna, se lo puedo colocar. ¿Por qué aclaro esto de forma interna? Y porque yo también podría utilizar, no sé, podría utilizar una placa USB externa, en vez de una placa PCI o PCI Express de una X. Pero bueno, tengan en cuenta que dentro de lo que es la Mother vamos a tener estas ranuras de expansión. Entonces, todo lo que sea PCI y PCI Express de una X me permiten agregar una placa extra. Una placa de sonido podría llegar a ser una sintonizadora de televisión, es decir, para enchufar el cable de la antena en la televisión y ver la televisión en la antena, ver la televisión en la compu, no en la antena. Podría poner puertos USB extras, es decir, si me falta algún puerto USB, yo ya ocupé todos, puedo poner en un PCI 4 puertos extras para poder conectar más cosas USB a la PC. Puedo poner una placa del tipo del fireware, ¿sí? ¿Se acuerdan esa conexión que encontramos en algunos backpanels? Si el backpanel no lo tiene, puedo agregarlo con este tipo de placas. ¿Está bien? Bueno, Sí. entonces fíjense que las placas PCI o ranura PCI son estas que vamos a encontrar acá, ¿sí? Esto sería una ranura PCI. Fíjense acá se ve bien claro la diferencia que vamos a encontrar. Yo les mencioné siempre la de una X y no sumé estas, las de 4X y las de 8X, porque no suelen estar en casi todos los mothers. Una X, 4X y 8X es lo mismo, digamos, es para conectar alguna característica extra. Fíjense en este mother que yo acá tengo las PCI comunes que tienen este formato, que son estas blancas que tengo acá o estas blancas que tengo acá. ¿Está bien? Fíjense acá tengo otra. Bueno, este es un mother raro. A ver, miren, acá tenemos miren, el PCI Express de 16X, que alguien me preguntaba si tenía la trabita. Fíjense que acá tengo una traba para colocar la placa y que eso se trabe. Y acá tengo una GP, ¿sí? Que sirve también para conectar placas de video. Obviamente no va a ser la misma placa de video, va a ser otra placa de video. Y lo puedo conectar de esa forma. ¿Vamos hasta ahí? Estas son las PCI, que son las que tenemos que determinar ahora. Después, bueno, yo les había comentado, ¿no? Las ranuras ISA solamente cumple la misma función, es decir, me expande una característica que el Mother no trae. Fíjense que son estas que tenemos acá arriba. Si era una placa larga así, hace muchísimos años no se utiliza más esto, digamos, son slot ISA. Podemos llamarlos, lo agregamos a nuestro Word. Decir ranura o decir slot es básicamente lo mismo. ¿Sí? Ranura o slot PCI o lo que sea es básicamente lo mismo. Entonces, la ISA no se utiliza más. La PCI y la PCI Express de una X, si quieren pueden agregar la de 4 y la de 8, me permite agregar una placa Wi-Fi, una placa común, es decir, me permite agregar algo a la máquina. Las PCI Express de 16X y las AGP me permiten conectar placas de video. ¿Sí? Entonces, en todo lo que sería una ranura AGP o una ranura PCI Express de 16X, fíjense acá tenemos el AGP, yo lo que voy a hacer es colocar una placa de video. ¿Sí? O sea, van a tener este formato. La evolución del AGP, o digamos la versión más nueva de ese slot, es lo que se conoce como PCI Express
de 16X. ¿Sí? Y básicamente es esto que tenemos ahí. No sé si a alguien le llama la atención o puede visualizar de que, por ejemplo, acá tengo un PCI Express de 16X y otro PCI Express de 16X. Y en este Mother creo que tengo 1, 2 y 3. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Acá tenemos el de 1X, pero tenemos 3. Bueno, esto es porque en muchas máquinas yo podría, acá tengo 4, que era lo que, no, más, 1, 2, 3, 4, 5, uf. Bueno, esto no sé qué será, pero en algunas máquinas yo puedo conectar más de una placa de video y digo, uff, esto de 5 porque generalmente se hace de a pares, ¿no? Como que conviene poner o 2 placas de video o 4 placas de video. Eso, digamos, es algo que me permite que la performance sea mucho, mucho mejor, ¿sí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 también tenemos acá. PCI Express. Bueno, sí, después tendríamos que ver si todas son de 16X. Pero yo puedo poner en una máquina más de una placa de video. ¿Sí? Eso lo puedo llegar a pensar para mejorar el rendimiento de la máquina. Y después los otros slots, el slot o la ranura CMR y AMR, venía hace muchos años. Ven que es una ranura que no es ni PCI, ni ISA, ni nada. Y me permitía agregar algún módem de una empresa que se llama PC Chips. ¿Sí? Eso, digamos, es una de las, de las ranuras que podemos encontrar en máquinas un poco antiguas. Y existe también el AMR, que me permitía conectar un módem de 56K, ¿sí? Este módem para conectarme a internet. Todo esto ya no existe más. Pero si en algún momento agarran una placa madre y ven que además de PCI, PCI Express se encuentran estas ranuras, como que tengan idea que existen algún tipo de ranuras más, ¿sí? Pero fíjense que esto es bastante antiguo, lanzado en 1998, ¿no? Sí, sí. Pasó un tiempo. Obviamente que estas tecnologías fueron reemplazadas y no vienen más en las placas actuales. Bien, ¿qué otra cosa nos vamos a encontrar? Y es requete contra importante reconocerlo, tiene que ver con lo que se van a llamar chipset. ¿Sí? Acá los pone como conjuntos de chips, nos vamos a encontrar con los chipset. Y esto es importante reconocerlo porque es fundamental en la placa madre. Vamos a encontrarnos básicamente con dos chipsets. Nos vamos a encontrar con uno que se denomina Northbridge, o lo podemos traducir como puente norte. Ahora vamos a ver a qué hace referencia. Y nos vamos a encontrar también con el Southbridge, que obviamente lo vamos a denominar puente sur. Bien, este conjunto de chipset que vamos a encontrar van a ser básicamente dos circuitos integrados. También se pueden denominar coprocesadores, es decir, que van a estar íntimamente relacionados con la actividad del procesador. Y por lo general se pueden encontrar en dos pastillas, ¿no? O sea, en dos circuitos integrados. Voy a tener un circuito integrado que va a estar más cerca del procesador y un circuito integrado que va a estar más abajo del procesador. Fíjense que en lo que estamos analizando, yo si miro el esquema o miro el dibujo, pareciera que yo tengo solamente un solo chip, ¿sí? Y arriba tengo un disipador, es decir, que sobre el chip voy a tener un disipador pasivo porque justamente levanta temperatura, lo llamamos coprocesador y recuerden que el procesador lleva un sistema de refrigeración. Si yo voy a buscar o a mirar imágenes de chipset y miro dentro de las placas madres, por ejemplo, esto que tengo acá sería un claro ejemplo de lo que es un chipset, ¿sí? Esto que tengo acá, y fíjense, si recuerdan las primeras imágenes que vimos, se parece mucho a un procesador soldado, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Digamos, porque de hecho es un circuito integrado, ¿sí? Miren, acá tenemos un chipset de NVIDIA,
Generalmente los chipsets por encima tienen estos disipadores, es decir, yo voy a ver un disipador pasivo y debajo del disipador me voy a encontrar al chipset. Y como les decía, me voy a encontrar como dos chipsets, un no bridge y un soft bridge. Fíjense que en este caso, el no bridge, que sería lo que está bajo este disipador, está más cerca del procesador y el soft bridge está más lejos del procesador. Si miro este ejemplo que es un poco más antiguo, fíjense que yo tengo un montón de circuitos integrados. Bueno, este es distinto, ahora lo vamos a ver, pero tengo estos circuitos integrados. Fíjense que los dos más grandes, incluso más grandes que estos que tenemos acá, van a ser el no bridge y el soft bridge. En este caso están sin el disipador puesto. Si miro acá, lo mismo. Es decir, que tengo el no bridge cerca del procesador, el soft bridge un poco más abajo. ¿Vamos con esta idea? Sí. Acá también, ¿sí? Pero acá fíjense que lo que tengo con disipador también son los reguladores de voltaje, que es en una parte electrónica, y acá tengo el no bridge y acá tengo el soft bridge. Esa sería la forma de empezar a reconocerlos. Pero si yo miro mi esquema, el actual, ¿sí? Acá también tengo no bridge y soft bridge. ¿Alguien ingresó o alguien escribió? ¿O alguien levantó la mano? Matías levantó la mano y me parece que escribió. Ya te leo, Matías, dame un segundillo. No, dijo que tocó sin querer. Ah, bueno, O listo. sea, Okay. levantado. Bueno, le bajo la mano. Ahí está. Listo, ya está. Genial. Bueno, entonces, fíjense que en el esquema que teníamos nosotros, pareciera que hubiese un solo chip, ¿sí? Y esto no es así. Digamos, siempre va a haber dos chipsets. Siempre va a haber un norte y un sur. Ahora, que pueda estar todo sintetizado en una sola pastilla, eso es real. Digamos, como el, no sé, el shampoo 2 en 1, ¿vieron que tiene shampoo y crema enjuague? Bueno, automáticamente dentro de una misma pastilla, dentro de un mismo lugar, yo tengo los dos chipsets, pero van a estar internamente separados y van a hacer acciones distintas, que eso es lo que vamos a trabajar ahora el día viernes. Bueno, lo otro que tenemos que reconocer y tenemos que ubicar dentro de una placa madre es la BIOS. La BIOS va a ser un circuito integrado también. Integrado. Que va a contener al firmware. Es decir, ese software que hablábamos recién, que en la definición me permitía justamente hacer dialogar a los dispositivos internos, va a estar grabado o va a estar guardado en ese chip. Si yo me fijo en la mayoría de los circuitos integrados que son la BIOS, este circuito integrado pareciera no estar soldado, sino que pareciera que se puede quitar, que se puede sacar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero está empezando a cambiar eso. Miren, en este ejemplo no se ve, pero ahora vamos a buscar otra imagen. Si yo lo miro y tengo muchas ganas, agarro los dedos y saco el chip hacia arriba y se puede quitar, digamos, entra presión y se puede quitar. Eso sería la BIOS, y vamos a ver que esta BIOS después evoluciona en algo más nuevo que se denomina UEFI. Entonces podríamos ponerlo acá también. ¿Sí? Va a evolucionar en eso. Entonces, si yo miro la BIOS, ¿sí? Fíjense, este circuito integrado que tengo acá es lo que vamos a conocer justamente como BIOS. Si ustedes prestan atención, lo que está soldado es este zócalo externo, y esto, si yo tuviese una herramienta o un destornillador finito, lo puedo sacar hacia arriba. Lo mismo pasa con este, ¿sí? Ahora, dos cosas que les decía y que les muestro un poco. Lo primero es que yo les decía que esto empieza como a cambiar el hecho de que no esté soldado. Fíjense, estas dos son BIOS y si yo miro está totalmente soldada, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Está soldado y sigue siendo la BIOS. Esta es una más antigua y si yo la miro, fíjense que lo que está soldado es el zócalo de abajo, pero yo esto lo puedo quitar. Bueno, y así, digamos, tengo distintas opciones. Acá está soldada, ¿sí? Esta BIOS está soldada. Esta es antigua y está soldada también, particularmente de Intel, ¿sí? Pero bueno, yo tengo que aprender a reconocer, bueno, esta sería la BIOS. Generalmente dice al lado, memoria flash, o, digamos, voy a tener, digamos, algunas indicaciones
que, por ejemplo, si yo miro estas dos, ¿cuál sería la BIOS? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. Yo me doy cuenta que no está soldada y la puedo identificar, ¿sí? Esto que tengo acá no sería una BIOS, ¿sí? Así que bueno, eso es a tener en cuenta. Y lo otro que les decía es que esta BIOS tiene guardado el software, ¿sí? El firmware que me permite intercomunicar o interconectar a los dispositivos. Fíjense que acá me detecta los discos, me detecta la cantidad de memoria, obviamente tiene fecha y hora, me va a decir cuál va a ser el dispositivo que va a iniciar. Es decir, yo empiezo a tener mucha información. ¿Sí? Es decir, yo conecto el procesador, lo conecto en el socket. Perfecto, listo, le bajo la ranura, pongo el sistema de refrigeración, lo que sea. Cuando la máquina enciende, es este firmware el que lo detecta conectado, se empieza a hablar con el procesador y le pregunta, ¿no? O sea, ¿quién sos? Este le dice, mira, yo soy un Intel i3, mucho gusto, funciono a tal velocidad, tengo tal voltaje, bueno, perfecto. Y bueno, más o menos, yo me imagino que dialogan así, no sé si será tan así. Sí, sí. Para mí sí. Pero se entiende, ¿no? A lo que voy, digamos, el ejemplo, es el software el que permite justamente interconectar ese socket con ese procesador y que se pueda leer la información y que a partir de eso empiece a transmitir información y a procesar y a todo lo demás. Bien, volvemos acá a nuestro esquema. Bueno, acá nos habla de USB internos, digamos, estos van a ser los conectores frontales que vamos a tener. ¿Se acuerdan que los USB estaban en el back panel? Pero si yo miro un gabinete, el gabinete por lo general tiene puertos USB frontales. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. esos USB frontales se conectan con un cable que viene del gabinete justamente a estas conexiones internas que tenemos acá de la placa madre. Bien, no nos tenemos que olvidar de algunas cosas muy importantes, ¿sí? Bueno, esto está haciendo referencia al USB interno, ¿sí? Digamos, esta sería una de las fichas de conexión. Esto es un USB 3.0, por lo general suelen ser de 2.0 en algunos mothers, ahora lo vamos a analizar, pero yo tengo que saber que en esos pines conecto el puerto frontal USB. Si eso está desconectado, yo no tengo USB frontales. Bueno, vamos a anotar dos cosas con respecto a eso. Vamos a anotar USB interno y vamos a anotar front panel. ¿Qué va a ser el front panel, la diferencia del back panel? Y la parte de adelante, el frente, ¿sí? No hay mucho, es bastante transparente la palabra. ¿Qué voy a conectar en el front panel? Bueno, lo que voy a conectar va a ser el botón de encendido, voy a conectar el botón de reset, ¿sí? Front panel, vamos a ponerlo ahí. El botón de reset me va a permitir conectar lo que es, por ejemplo, la luz de encendido. ¿Sí? La luz de encendido acá en este esquema se ve bastante bien, ¿ven? Yo voy a tener unos pines parecidos al USB interno que van a estar nomenclados, es decir, que me va a decir qué conecto en cada lugar. Después vamos a ver cómo se hacen estas conexiones. Y en el gabinete yo voy a tener todos estos cables con los conectores. Entonces fíjense que el power switch lo voy a conectar en estos dos. El power switch es el botón de encendido. Al lado el que dice mensaje va a ser el testigo o el power LED. ¿Sí? Estos que dicen power LED van a ir conectados exactamente al lado. ¿Sí? Cuando yo tengo una computadora cualquiera, cada vez que está leyendo el disco rígido hay una luz roja que titila. Si está transfiriendo más datos, titila más rápido. Si está quieto, digamos, titila más lento. Va a ser esta HDD LED que vamos a tener acá, Hard Disk Drive LED, o fíjense, HDD LED, que es Hard Disk Drive LED, y vamos a tener el botón de reset. Eso va a ser el front panel y lo vamos a encontrar en todas las placas madres, ¿sí? Fíjense, acá bueno, está bastante armadito, si no está suelto lo conectaría directamente, pero esto sería Profe, como el front panel, sí. ¿los de sonido dónde se conectan? Tiene los de sonidos frontales, me decís. Claro, sí, sí. Sí, se conecta digamos, en otra conexión interna en esta, por ejemplo, ¿ves? Para que vuelva a la Ah, anterior, que me gustaba un poquito más, esto.
Bueno, así como yo tengo, por ejemplo, acá el front panel, seguramente en uno de estos conectores voy a tener el sonido delantero y también lo voy a conectar. La diferencia actual con el sonido delantero es que ya viene como armado el conector, no es que lo tengo, ¿ves? Que ya conecto uno o conecto otro, pero ya viene como Claro. planeado y viene con, digamos, con la ranura donde voy a conectar. Ahora el viernes vamos a hacer un ejemplo de esto, se los muestro con un Me mother. parece, Sí, ¿Así armado viene actualmente, profe? ¿Cómo? Así armado viene actualmente, digo, todos los conectores juntos. Sí, en todo, sí. Estoy sí, mirando, ahora vienen así estoy todos mirando gabinetes, juntitos. estoy viendo, claro, gabinetes que tengo acá y todos vienen así. Antiguamente venía separado, uno te decía que era el mic, el otro que era el parlante frontal y todo eso, y uno tenía que ir poniendo en base siempre a un esquema que nos daba la placa madre. Tengan en cuenta esto y retomamos arquitectura abierta y arquitectura cerrada. Yo tengo un mother de marca MSI B450 y tengo un mother chino, un gabinete chino BRB o un Thermaltake que se hace en otro lugar. Entonces todo eso tiene que ensamblar y tiene que coincidir. Entonces si yo tengo un mother que tiene un formato o algo, el gabinete tiene que ser compatible con ese formato, pero también tiene que ser compatible con el formato de otro mother. Entonces como que todo se intenta unificar para que sea todo compatible con todo. A veces funciona un poco mejor, a veces funciona un poco peor. Pero la idea es esa, es que todo sea compatible con todo. Que yo el mother que me compro lo puedo poner en cualquier gabinete, en uno más costoso o en uno más económico. Así que lo puedo poner en este gabinete o en uno genérico. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces USB internos y panel frontal. Y después no me tengo que olvidar de los conectores IDE, que si yo agarro una máquina nueva ya no lo voy a encontrar, los conectores IDE, y los conectores SATA. Ambos, ¿sí? Tanto el IDE como el SATA, permiten conectar disco rígido y unidad óptica, ¿sí? Los dos. O sea, recuerden que la unidad óptica es la lectora de CD o DVD. Y esto por acá. ¿Vamos hasta ahí? Y no tengo que Sí, sí. olvidarme de la conexión M2. ¿Sí? M2 también me permite conectar un SSD que sea del mismo formato y también de los nuevos NVMe. ¿Sí? Entonces fíjense que... ¿Puedes repetir lo del ID? Sí, claro. Miren esto. Estos que tengo acá son los conectores IDE. ¿Sí? Estos son los conectores IDE, los que tengo acá. Estos son los conectores SATA. Vamos acá. Entonces, si yo me voy acá a conectores IDE, ¿sí? Me voy a conectores IDE, bueno, obviamente este es el cable, pero en la placa madre son estos conectores que tengo acá. ¿Sí? Es lo que yo tengo que conocer. Ahora, fíjate esto. Esto que tengo acá arriba es un disco rígido. Y esto que tengo acá abajo es un disco rígido. ¿Sí? Esto que yo tengo acá en la mano. ¿Sí? Y tengo, obviamente, los conectores ahí atrás. Bueno, este de acá arriba, que va con este cable grande y con un conector Molex, es lo que se conoce como disco IDE. Entonces yo en este conector, ya sea en el azul o en el negro, cualquiera de los dos porque son iguales, conecto este tipo de discos rígidos o puedo encontrarme una lectora de CD o lectora de DVD que tenga exactamente los mismos conectores. Ah, sí. Ahora ya no vienen más. Ya no vienen más, ahora ya viene todo SATA. Pero digo, si yo me encuentro con ese conector, ¿qué puedo conectar en ese conector? ¿Un disco o una unidad óptica? Bien, Sí. perfecto. ¿El SATA es igual al IDE? No. No, no es igual. ¿Puedo Tiene conectarlo? más velocidad. Sí, eso, pero el formato por ahora, porque todavía no nos metimos en el tema de la velocidad, pero en el formato es distinto. Si bien es distinto, yo puedo conectar los mismos dispositivos. Es decir, puedo conectar Claro, un disco o puedo conectar una unidad óptica. Y lo mismo pasa con los conectores M2. Fíjense, los conectores M2 son estos conectores que vamos a encontrar en la placa madre. Que cuando ahondemos un poquito más, los conectores M2 son PCI Express, con otro formato.
pero no los quiero confundir ahora, pero ya los confundí, ¿no? Bueno, lo cierto es que los conectores M2 sirven para conectar discos rígidos, ¿sí? Y tienen, digamos, este formato, vamos a encastrar estos discos rígidos. Y también lo podemos encontrar en algunos mothers. En algunos mothers obviamente que no, pero en otros los vamos a encontrar, ¿sí? Serían estos conectores que tenemos acá, los M2. Yo creo que no me olvido nada, ¿ves? Acá tenemos M2, M2. ¿Sí? Serían estos conectores que tenemos acá. ¿Para qué sirven? Y también para conectar discos rígidos. ¿Sí? Un HD SSD. Solo Bien. para discos rígidos. Exactamente, para discos rígidos. ¿Sí? Bueno, esta sería como la presentación de las partes que vamos a encontrar en la placa madre. La clase que viene vamos a ahondar un poco en lo que son los conjuntos de chips, ¿sí? Qué manejan cada uno, qué controlan cada uno, y vamos a seguir trabajando con esto de la placa madre y vamos a ver algunos ejemplos más, ¿sí? Yo les voy a mandar este documento que trabajamos. Fíjense, esto es lo que vamos a trabajar el viernes. ¿Sí? Acá tenemos al CPU, fíjense, conectado con el NOR bridge y conectado con el SAW bridge. ¿Y qué es lo que va a manejar cada uno? ¿Sí? Vamos a empezar a analizar la arquitectura de la información o cómo se comporta la información. Así que bueno, hasta hoy